Este año 2023 puede llegar a ser un año con muchas expectativas y desafíos que se miran en el horizonte. Para muchos, incluyéndome, la inflación que se ha estado experimentando desde el año pasado ha sido motivo de preocupación y estrés por la zozobra de los días venideros. El costo de vida ha aumentado significativamente y puede verse en una situación en la cual el simple hecho de ahorrar puede llegar a ser todo un desafío. Todas estas circunstancias nos hacen caer en la necesidad imperante tanto de diseñar un presupuesto y tener desafíos de ahorro para llevar a cabalidad durante todo el año, que nos ayuden a cumplir nuestras metas financieras. Así que teniendo en cuenta todo este panorama que se nos pinta ante nuestros ojos, hagamos juntos un plan de acción para ahorrar tanto como se pueda y acorde también a nuestros ingresos. Para ello, te enseño varios retos que puedes comenzar en este año 2023 para alcanzar tus metas de ahorro. El primer ahorro que les voy a mostrar es este reto de las 13 semanas de ahorro, que tal cual como su nombre le indica son 13 semanas de ahorro en lo que vamos a estar muy juiciosos, echando en nuestra alcancía un monto específico. Comenzamos con la primera semana con un ahorro de 53,000 pesos y así nos vamos con el monto especificado que está aquí en la tablita hasta el día 13, que serían 100,000 pesos colombianos, para que al final de esas 13 semanas tengamos ahorrado 1,000,000 de pesos. El siguiente reto del cual les quiero hablar es este reto que se llama ahorro de nieve. En realidad es un reto bastante desafiante. Vamos a estar agregando en nuestra alcancía un monto específico por mes. Pero si ustedes se dan cuenta en la tablita, por cada mes va aumentando 100,000 pesos para que al final en diciembre tengamos que reunir por ese mes 1,200,000 pesos. Para que al final todo el acumulado serían de 7,800,000 pesos colombianos. La verdad es que este reto es bastante exigente, pero en un año se podría reunir ese monto que es bastante alto. El siguiente reto del que les quiero hablar es el reto de las 52 semanas de ahorro. Tal cual como su nombre le indica, vamos a ir agregando a nuestra alcancía por semana, vamos agregando un monto especificado. Aquí, por ejemplo, en la tablita nos comienza la semana con apenas 1,000 pesos. Esto obviamente que va a ser en pesos colombianos. Y nos vamos así durante cada semana agregando en nuestra alcancía el monto especificado, para que al final de las 52 semanas ya tengamos un monto ahorrado de 1,378,000 pesos colombianos. El siguiente reto es el reto de los 30 días de ahorro. Tal cual como su nombre le indica, son 30 días en los cuales vamos a estar ahorrando un monto específico. Básicamente comenzando desde el día 1, que serían con 1,000 pesos, para finalizar bien sea con el día 30 o con el día 31, dependiendo del mes, con el monto especificado por cada día, que sería 30 o 31,000 pesos colombianos. Para que al final de toda esta ronda, cada día, vamos a estar reuniendo un total al mes de 496,000 pesos colombianos. Este reto ya es conocido por muchos de ustedes si ya están siguiendo el canal desde hace un tiempo. Este es uno de los retos que yo estoy implementando en la actualidad. Es un monto que tiene que ir por cada semana, comenzando con un monto de 26,000 pesos colombianos hasta la semana 26, que serían que tendremos que agregar 51,000 pesos colombianos. Para que al final de esas 26 semanas, tengamos un monto de prácticamente 1,000,000 de pesos. El reto de los 365 días, que tal cual como su nombre le indica, vamos a estar ahorrando un monto específico por cada día del año. Este es uno de los retos más desafiantes que les traigo de todos los que les he hablado hasta ahora. Otro de los desafíos o retos que más popularmente se realizan aquí en la plataforma es este desafío que consiste en los 100 sobres para ahorrar. Básicamente vamos a estar agregando en cada sobre un monto específico para cada día, para que al final de los 100 sobres tengamos alrededor de 5 millones de pesos, un poco más de 5 millones de pesos ahorrados. Este es uno de los retos que actualmente estoy llevando en el canal, así que no se pierdan los próximos videos.
Luego de ver todos estos retos, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, listo, todo está muy bueno, todo está muy claro, pero yo no cuento con los recursos suficientes como para poder llevar a cabo todos estos desafíos o al menos uno de ellos. ¿Qué hago si mis ingresos son muy básicos y escasamente me sirven para poder abarcar todas mis necesidades básicas en la quincena, en el día o en el mes? ¿Qué podemos hacer? Es justo en este punto en donde cae este tema de los gastos hormiga. Muchísimas veces nosotros nos sobregiramos de un presupuesto dado. Es porque en verdad no le hacemos un rastreo suficiente a esos gastos hormiga. Se le dice así gastos hormigas porque son imperceptibles. Son como por ejemplo el cafecito de la tarde o una bebida o de pronto un paseíto, algo que tú puedas considerar como que algo muy mínimo, pero que haces muy frecuentemente y que cuando tú sacas cuenta al final de la quincena o del mes, representa un muy buen monto de tu presupuesto en estos gastos que básicamente ni siquiera te das cuenta para dónde se te va el dinero. Aquí les dejo un ejemplo de lo que son los gastos hormigas y cuánto pueden representar de nuestros costos totales. Obviamente que este es un aproximado, no es algo que podría ser así, cada uno es independiente, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes gustos, diferentes gastos, pero digamos que podrían decirse que los gastos hormigas más frecuentes son estos que tenemos aquí en pantalla, como por ejemplo café, cigarrillos, botellas con agua, lo que son los snacks, lo que es el transporte y el pago de algunas propinas. Entonces, por ejemplo, tomamos como este básico que es el café. Si de pronto tú vas a una cafetería y por día aproximadamente te estás gastando $50, que podrían ser $50, 50,000 pesos colombianos, es bastante para un café, la verdad, pero estos son montos en dólares. Si voy entonces a la cafetería para tomar un café que me cuesta $50 y a esa cafetería voy por 5 días seguidos durante las 4 semanas que tiene el mes, solo en montos de café me estaría gastando mensualmente $1,000. $1,000. $1,000 es muchísimo dinero y teniendo en cuenta que me lo voy a gastar solo en café, la verdad es que uno se coloca en balanza de decir, ¿es esto lo que yo quiero hacer con mi presupuesto? Estos han sido los retos de ahorro que puedes realizar durante este año 2023. Traté de darles muchísimas opciones y muy variadas para diferentes presupuestos y creo que nosotros también deberíamos tener como que ese desafío para nosotros mismos y demostrarnos que en realidad nosotros sí podemos realizar todos estos desafíos, claro que sí. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo este video y nosotros nos vemos en uno próximo. Hasta luego.